Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite en el 41º viaje apostólico internacional del Papa Francisco, en esta ocasión a Hungría, el encuentro del Sumo Pontífice con los pobres y los refugiados en la iglesia de Santa Isabel de Hungría. Amigos oyentes, estimados telespectadores, con estas notas que suenan en esta iglesia, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos, con Patricio Chiprari en los controles. Hoy sábado 29 de abril, en el segundo día de su viaje apostólico a Hungría, el Papa ha comenzado la jornada, como siempre, con la celebración de la Santa Misa, en privado en este caso, en la Anunciatura Apostólica. Viene de visitar también de forma privada a los niños del Instituto Beato Laszlo Batthyány Stratman, un instituto católico para ciegos, y una casa especial para niños con dificultades motrices, hipovedentes también y ceguera, que necesitan de educación particular. Las atenciones especiales, las actividades públicas del pontífice comienzan pues con este encuentro, podemos decir uno de los encuentros centrales con los pobres y los refugiados aquí en Budapest, en esta iglesia de Santa Isabel de Hungría. Inmediatamente el aplauso para este joven que interpretó esta pieza. Comenzamos también antes de la llegada del Santo Padre esta transmisión, saludando y agradeciendo a las emisoras de radio y televisión que transmiten esta señal. En América Latina saludamos a Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica de Paraguay, a Radio Vicentín en Chile, a Radio Regina Cheli también en Chile, en Los Ángeles, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, a Radio María El Salvador, a Radio María de Venezuela, a Radio María Panamá, a Radio María República Dominicana. En España saludamos a Zetelmon Televisión, que transmite en Alicante, y a Radio Televisión Diocesana de Toledo. Nuestro saludo y agradecimiento, por supuesto, a las emisoras que difunden esta señal en los Estados Unidos: Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Catholic Faith Network, EWTN, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Mientras suena el órgano que está por recibir la llegada del Sumo Pontífice, les contamos que esta iglesia de Santa Isabel de la Casa de Árpad se encuentra en la Plaza de las Rosas. Está rodeada por un parque público cerrado en el barrio distrito número 7 de Budapest, histórico viaje judío de la ciudad. Un edificio cuya construcción se remonta al 1895, cuando el gran crecimiento del número de católicos en el distrito Erzsébet-Város creó la necesidad de una nueva iglesia y parroquia. Recordamos que estamos en un país de mayoría católica que ha vivido bajo el régimen comunista.
Hungría posee un 65% de la población de Hungría es católica, seguida por un 15% de protestantes y en menor medida de otras confesiones religiosas. Decíamos pues que la construcción de este edificio se remonta al año 1895, cuando se creó esta necesidad de una nueva iglesia y parroquia por el aumento del número de católicos en este país. En aquel entonces el arzobispo primado compró esta actual Plaza de la Rosa y convocó un concurso en el que participaron 6 arquitectos con sus proyectos. La colocación de la primera piedra sucedió en presencia de Francisco José. El constructor es Imre Steindl, famoso por construir también el Parlamento húngaro y por ser profesor de la Academia de las Ciencias. No tenemos en este momento imágenes del exterior, pero las obras exteriores se concluyeron a finales de 1897, tras lo cual comenzaron las interiores y la iglesia no se consagró sino hasta el año 1901. En su diseño, Steindl transpuso la tradición gótica francesa, combinándola con soluciones técnicas modernas. El edificio, desde el exterior, de 13 naves y un transepto, presenta 2 agujas de 76 metros de altura y una fachada decorada con un rosetón de estilo gótico. El frontón lleva las figuras de la Virgen María, de San Esteban, de San Ladislao y un ángel arrodillado, así como el escudo nacional y el de la ciudad. Esta iglesia tiene una superficie de 1.800 metros cuadrados, capacidad para 2.600 personas. Y con motivo del 700 aniversario de la muerte de Santa Isabel de Hungría, que se distinguió en vida por su servicio a los necesitados, en 1931 se erigió frente al edificio de la iglesia una estatua de cuerpo entero de la santa, hija del rey húngaro Andrés II, obra del escultor Józef Damko. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta plaza, la Plaza de las Rosas, fue bombardeada y el edificio sufrió graves daños. Fue reconstruida y restaurada. Aquí vemos la imagen de la santa. La iglesia, dijimos, fue reconstruida y restaurada gracias a la fundación para la parroquia de Santa Isabel, fundada en el año 1992, y así ha recuperado su antiguo esplendor. Vemos también que hay muchas personas que están saludando al Papa Francisco, que está arribando en esta máquina blanca a la plaza para este encuentro central, como hemos dicho, de este viaje apostólico a Hungría. El Papa ha venido a este país como peregrino de paz, de acogida, de encuentro. 3 días del pontífice en Budapest, capital de Hungría, que no dejan de poner de relieve su compromiso con la construcción de una sociedad fraterna en una Europa que, como todos sabemos, está herida por el flagelo de la guerra en Ucrania, que vive, como bien dijo el secretario de Estado en la entrevista previa a este viaje apostólico, la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
El aplauso recibe el Papa en la fachada de la catedral. Vamos un momento con el audio internacional. Alcanzamos también nosotros a escuchar un poco las transmisiones que evidentemente están haciendo algunos colegas desde allí, desde la iglesia de Santa Isabel, en la que se habla de la calidez con que el pueblo húngaro está recibiendo al Papa Francisco, un pueblo que también ha recibido muchos refugiados ucranianos a causa de la guerra. Recordamos que Hungría está en el corazón de Europa central y oriental. Es un país que no tiene salida al mar. Limita al norte con Eslovaquia, al oeste con Austria y Eslovenia, al suroeste con Croacia, al sur con Serbia, al este con Rumanía y al noreste con Ucrania. El aplauso que recibe el Papa Francisco. Por tanto, es un país que está en el centro de los flujos migratorios de la ruta de los Balcanes y también de los que huyen de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este encuentro escucharemos, es un encuentro que se caracteriza sobre todo por los testimonios. Escucharemos entre ellos aquel del director de Cáritas Hungría. También escucharemos testimonios de una familia greco-católica, de un diácono, en fin, distintos testimonios a los que el Papa también responderá con su discurso. En este encuentro con los pobres y con los refugiados. Recordamos que Europa ha recibido ya más de 8 millones de refugiados provenientes de Ucrania desde el inicio de la guerra, y Hungría, como nos decía el cardenal secretario de Estado, en esta situación se ha comprometido a mantener sus fronteras abiertas a las personas que huyen de esta guerra. Más de 4 millones de personas, nos decía el purpurado, han pasado por Hungría, ya sea directamente desde Ucrania, en el noreste de Hungría, o también desde Rumanía. La Iglesia está preocupada por la situación también de la migración irregular a lo largo de la ruta de los Balcanes.
y la difícil situación a la que muchos se enfrentan, por ejemplo, a lo largo de la frontera entre Hungría y Serbia también. Parte del trabajo consiste en evitar que mujeres, niños en particular, sean víctimas de la trata de seres humanos, que es uno de los flagelos que golpea prácticamente en todas las fronteras, no solamente aquí, lo vemos también en las fronteras de nuestra América Latina. Y decíamos que empezamos a escuchar el saludo del director de Caritas Hungría, Monseñor Antal Spangi, obispo de Székesfehérvár. Santo Padre, es un momento privilegiado de gracia encontrarnos en esta iglesia construida en honor de Santa Isabel de Hungría, patrona de la caridad con los pobres y los afligidos, con los que necesitan el amor de los demás y con los que los sostienen con caridad cristiana, abrazados aquí por el amor de Cristo. El obispo Otakar Prochaska instó a la iglesia húngara a comprometerse de forma responsable y eficaz con los necesitados ya a principios del siglo XX, y en 1931 se fundó Cáritas, que continuó su labor con gran vigor hasta 1950, cuando la organización fue prohibida por el régimen comunista. La labor continuó, sin embargo, casi clandestinamente en las parroquias hasta el año 1991, cuando se relanzó oficialmente Caritas Hungría. Con miles de voluntarios y muchos ayudantes profesionales, esta institución asiste a ancianos y enfermos, ayuda a familias necesitadas, a discapacitados, aporta su granito de arena para atender a drogadictos, ayuda a personas sin hogar, a minorías desfavorecidas, sostiene a cristianos perseguidos y a refugiados y ayuda a víctimas de catástrofes humanitarias. Ez a munka zajlik a plébániákon az önkéntesek szolgálatával, valamint szervezett, professzionális körülmények között. Esta labor se lleva a cabo en las parroquias a través del servicio de voluntarios y en entornos organizados y profesionales allí donde sea necesario, incluso en otras partes del mundo donde se llama a profesionales para que ayuden en lugares donde se han producido catástrofes humanitarias o naturales. El servicio de caridad aquí en la Tierra de la Virgen María cuenta con el apoyo de varias organizaciones como el Servicio Húngaro de Caridad de la Orden de Malta, diversos grupos de espiritualidad y comunitarios, así como organizaciones de otras comunidades religiosas unidas en comunión ecuménica basada en la caridad. Le ruego, Santo Padre, que dé su bendición al trabajo que muchos están realizando aquí en nombre de la Santa Madre Iglesia. Con amor y ferviente oración pedimos la abundante bendición de Dios sobre el sucesor de San Pedro, que ha venido a fortalecer a sus hermanos y hermanas en la fe y en la práctica de la caridad cristiana. Que Dios le bendiga, Santo Padre. Inmediatamente el aplauso que asevera las palabras del obispo, director de Caritas Hungría, y el apretón de manos con el Papa Francisco. Les contamos estos detalles porque hay muchos que siguen esta transmisión solamente con el audio. El Papa está entregado un rosario al director de Caritas Hungría, han intercambiado unas palabras y ahora escuchamos el testimonio de Brigitta Canalas, madre de familia, una familia greco-católica. Ya de niña sufrí muchas privaciones junto con mis hermanos y hermanas.
Trabajábamos en el campo para poder comer. Me casé a los 17 años. Durante un tiempo todo fue bien, pero tras el nacimiento de nuestro tercer hijo nos endeudamos. Tuve que trabajar en 2 turnos diarios. Entonces empezaron los problemas con mi marido, que empezó a beber. Durante años mantuve sola a la familia. Cuando la situación se hizo intolerable, nos refugiamos en una casa que estaba casi en ruinas. El techo de la habitación estaba roto y no había electricidad ni agua. Un amigo se ofreció a acoger a mi hija menor en su casa hasta que encontráramos alojamiento, pero los familiares de mi marido me denunciaron por no ocuparme de mis hijas y los servicios sociales querían llevárselas. Estaba desesperada, lloraba. En aquel momento ni siquiera sospechaba que había gente intentando ayudarme. La iglesia greco-católica local se unió a mi alrededor. Recé a Dios para que me ayudara a encontrar mi camino. Invoqué a la Virgen María para que, como madre que es, salvara a mis hijos. Y sentí que el Señor estaba conmigo, solo tenía que confiar en Él. Y he aquí que en la escuela greco-católica me dieron un contrato fijo con un sueldo más alto, nos ofrecieron una propiedad de la iglesia y nos permitieron mudarnos. La gente de la iglesia greco-católica, a la que nunca olvidaré, me apoyó amorosamente. Todo parecía resuelto, pero mi alma seguía perturbada. Quería vengarme de los que me habían hecho daño. Siempre me despertaba de la misma forma, enfadada, impetuosa. De repente mi hija pequeña cayó enferma. Entonces entré en razón. Lloré y pedí perdón ante la imagen de Nuestra Señora. Poco después el padre de mis hijos fue hospitalizado. Tuvieron que reanimarle varias veces y luego dormirle porque tenía convulsiones. Mi hija mayor lloraba mucho, incluso por la noche, compadeciéndose de su padre, y yo me atormentaba y rezaba. Finalmente, al tercer día, entré en la iglesia. Le pedí a la Virgen que me perdonara por todo el mal que había hecho a los demás y que intercediera por la curación del padre de mis hijos. Al día siguiente fui al hospital. Por primera vez en una semana lo despertaron sin convulsiones. Me miró y me dijo, ¿estás aquí? A partir de entonces él mejoró día a día. Creo que ese fue el momento en el que por fin me reconcilié y me arropé completamente en la mano de Dios. Rám nézett és annyit mondott, te itt vagy? Onnantól kezdve minden nap javult az állapota. Azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor teljesen kiengesztelődtem, és Isten tenyerébe simultam. Brigitta Canalas, madre de familia, con sus hijas, saludan al Papa Francisco después de haber dado su testimonio. Es el momento de Oleg Yakovlev y su familia. Un papá, una mamá y son 5 hijos que provienen de Ucrania. Una familia de refugiados, pues en este caso. Santo Padre, muchas gracias por permitirme compartir con su santidad nuestra historia y nuestra gratitud en nombre de los refugiados de Ucrania. En mayo de 2022, en Dnipro y otras ciudades, los misiles estallaron durante toda la noche y muchos edificios se derrumbaron. Cuando nuestra familia estuvo en peligro, decidimos trasladarnos. Mi esposa, Ludmila, y yo tenemos 5 hijos, Daniel, María Alexandra, Elía y Elisabetta, y para proteger sus vidas pensamos que no teníamos más remedio que marcharnos. No sabíamos cuándo volveríamos a tener un techo bajo el que cobijarnos, pero ¿a dónde ir?
Una vez hace 46 años serví como cocinero soldado en Hungría y hasta hoy recuerdo bien la hospitalidad y amabilidad de los húngaros. Incluso aprendí un poco el idioma en aquel entonces. Sabía que si escapábamos iríamos a Hungría, aunque Budapest está muy lejos, a más de 1500 kilómetros de Dnipro. El viaje duró varios días, estábamos muy cansados, podíamos llevar muy poco con nosotros. Cuando llegamos aquí, en el primer periodo, hubo buenas personas que se preocuparon por darnos alojamiento y nos prestaron la ayuda que necesitábamos. Después nos acogieron en el Centro de Integración de Cáritas Católica. Recibimos ayuda económica tangible en forma de bonos, lo que fue un salvavidas para mi familia en los primeros días de pobreza y también nos dio ánimos y esperanza. Para nosotros y para nuestros hijos, Hungría fue el comienzo de una nueva vida, de una nueva posibilidad. Aquí nos acogieron y encontramos un nuevo hogar. Muchos han sufrido y siguen sufriendo a causa de la guerra. Estamos muy agradecidos a su santidad por alzar la voz en favor de la paz y por defender a las víctimas de la guerra. Y también estamos agradecidos por el afecto de los fieles católicos y por sus oraciones, que no solo nos ayudan, sino que nos fortalecen. Mis hijos han preparado una canción de acción de gracias para los trabajadores de Cáritas Hungría que nos gustaría interpretar ahora ante el Santo Padre. En esta canción, nuestra familia quiere expresar al mismo tiempo respeto por las víctimas, gratitud por quienes les ayudaron, deseos de paz y oración. Nagyon köszönöm, hogy az Ukrajnából menekülők nevében megoszthatom őszentségével a történetüket és hálákat. 2022. májusában Dnipropetrovskból és más városokban egész éjjel rakéták robbantak, és épültek, omlottak össze a házak. Amikor a családunk veszélyt fenyegette, úgy döntöttünk, hogy elköltözünk. Feleségemmel, Lyudmilával, 5 gyermekünkkel együtt, Dániellel, Máriával, Alexandrával, Iljával és Elizabetával. És az ő életük védelmébe úgy éreztük, hogy más választásunk nincs, menni kell. Nem tudtuk, mikor lesz újra tető a fejünk felett. És hová menjünk? Egyszer régen, 46 évvel ezelőtt katonaszakácsként szolgáltam Magyarországon. És azóta is él bennem a magyarok vendégszeretete, barátságossága, sőt, egy kicsit meg is tanultam magyarul. Tudtam, hogyha menekülnünk kell, akkor Magyarország Es el mismo testimonio que ahora messze van, több mint 1500 kilométerre Dnipropetrovsktól. es referido en húngaro. Nagyon kevés dolgot tudtunk magunkkal hozni. Amikor megérkeztünk Magyarországra, először is jó emberek nagy gondot fordítottak arra, hogy családunknak szállást biztosítsanak, és megadják a szükséges segítséget. Később a Katolikus Karitász integrációs központjában is szeretettel voltak hozzánk, és befogadtak bennünket. Kézzelfogható anyagi segítséget kaptunk utalvány formájában, ami családom számára életmentő volt, és szegénység első időszakában egyben bátorítást és reményt is adott. Számunkra és gyermekeink számára Magyarország egy új élet kezdete, egy új esélyt jelentett. Így befogadtak bennünket, és új otthonra leltünk. Nagyon sokan szenvedtek már, és szenvednek még most is a háborútól. Nagyon hálásak vagyunk őszentségének, hogy hallatja a hangját a békéért, és kiáll a háború áldozataiért. Valamint hálásak vagyunk a katolikus hívők szeretetéért és imáiért, amik nem csak segítenek, de erősítenek. Y es una representante de Cáritas Hungría la que está en este momento traduciendo al húngaro el testimonio que ha dado Oleg. Oleg Yakovlev de Ucrania, y que vuelve a repetirse para toda la asamblea aquí presente.
és az ima egyszerre csendül fel. Isten óvja meg mindnyájunkat, békét és harmóniát kíván. Personas todas aquí que necesitan protección, personas que necesitan respeto, personas que ahora comienza la interpretación musical de la familia de Oleg. Una hermosa interpretación de los chicos de Libertango de Astor Piazzolla. El Papa emocionado los ha aplaudido, se ha puesto de pie para saludar al Papa de esta familia de ucranianos y a cada uno de sus componentes. En este momento es Zoltán Kunsabo, diácono permanente, y Ana Pataki Kunsabo, su esposa, quienes ofrecen su testimonio. Zoltán Kunsabo es el responsable comunitario. A 2007-es budapesti városmisszió során szívünkre helyezte a Szentlélek, hogy egy olyan helyre van szükség, ahol minden nap Santo Padre, nuestra comunidad, la Comunidad Católica Nueva de Jerusalén, que este año celebra su 25 aniversario, anuncia a todos el Evangelio de Jesucristo. Por eso, desde el principio hemos estado en contacto con los pobres y hemos intentado ayudarles en todo lo que hemos podido, pero sentíamos que esto no era suficiente. Durante la misión de la ciudad de Budapest en 2007, el Espíritu Santo puso en nuestros corazones el pensamiento de que necesitábamos un lugar donde pudiéramos estar con ellos todos los días. Y así nació el servicio Uno Solo.
En Budapest hay 2.246 personas que viven en centros de acogida para personas sin hogar y 436 personas que viven en la calle. Sin embargo, el número de personas en riesgo de quedarse sin techo es mucho mayor. Entre nuestros huéspedes hay personas sin familia que han crecido en instituciones, personas con problemas psiquiátricos, drogodependientes, personas que han salido de la cárcel, también madres y abuelas abandonadas que crían solas a sus hijos e incluso ancianos. Nuestro centro sirve desayunos y comidas para una media de 150 personas. Disponemos de instalaciones para bañarse, lavar la ropa, buscar alojamiento y trabajo y tramitar asuntos oficiales. Somos los únicos de la ciudad que podemos pagar los medicamentos recetados para todos. Nuestro programa Tiéndeme la mano proporciona asistencia planificada a largo plazo. Yana Patansky es la fundadora del servicio Uno Solo, que habla de su experiencia. Según su experiencia, dice, el principal problema de los acogidos, de las personas sin hogar, no es la vivienda, sino el agotamiento de sus recursos interiores y la falta de relaciones humanas de apoyo. Es Jesús, la palabra viva, dice, quien sana sus corazones y sus relaciones, porque la persona se reconstruye desde dentro. Cualquiera que experimente su propio valor, aunque sea por un momento en presencia de Dios, puede comenzar una nueva vida con Cristo, recuperando su dignidad. Por eso tenemos regularmente oraciones de alabanza, liturgias, confesiones, adoración eucarística. Ofrecemos también oportunidades de preparación a los sacramentos a nivel local, programas que no son obligatorios, pero nuestros huéspedes asisten a ellos con espíritu de apertura. Para nosotros es una gran alegría ser testigos de la plena recuperación de la vida de una persona, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos Julia y Tomás aquí presentes. Casi la mitad de nuestro personal, concluye Ana Pataki, está compuesto por antiguos huéspedes de nuestro centro que ahora se han convertido en colegas. Gloria a Dios, ha concluido, pues solo podemos ser testigos de su acción entre los pobres, a los que tanto ama. También ellos han dado su saludo al Papa Francisco y ahora escuchamos el mensaje del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Sono felice di essere qui in mezzo a voi. Grazie, Monsignor Antal, per le sue parole di benvenuto e grazie per aver ricordato il generoso servizio che la Chiesa ungherese. Me siento feliz de estar aquí entre ustedes. Gracias, Monseñor Antal, por sus palabras de bienvenida y gracias por haber recordado el generoso servicio que la Iglesia húngara realiza para y con los pobres. Los pobres y los necesitados, no lo olvidemos nunca, están en el corazón del Evangelio. Jesús, en efecto, vino a llevar la buena noticia a los pobres. Ellos, entonces, nos indican un desafío apasionante para que la fe que profesamos no sea prisionera de un culto alejado de la vida y no se convierta en presa de una especie de egoísmo espiritual, es decir, de una espiritualidad que me construyo a la medida de mi tranquilidad interior y de mi satisfacción. La fe verdadera, en cambio, es aquella que incomoda, que arriesga, que hace salir al encuentro de los pobres y capacita para hablar con la vida el lenguaje de la caridad.
Como afirma San Pablo, podemos hablar muchas lenguas, poseer sabiduría y riquezas, pero si no tenemos caridad, no poseemos nada y no somos nada. Köszönöm, hogy bemutatta azt a nagylelkű szolgálatot, amelyet a Magyar Egyház a szegényekért és a szegényekkel végez. A szegények és a rászorulók állnak, ezt soha ne feledjük, az evangélium középpontjában. Jézus ugyanis azért jött, hogy Es traducción alternada en este caso, en este encuentro, por lo que el sacerdote está transmitiendo las palabras del Papa Francisco y nosotros seguiremos pues retransmitiendo las palabras del Papa en la próxima traducción. Ahora dejaremos escuchar al Papa Francisco completo en lengua original. amely kilép a világba, hogy találkozzon a szegényekkel, és képessé tesz arra, hogy saját életünkkel a szeretet nyelvét beszéljük. Ahogy Szent Pál mondja, szólhatunk bár nyelveken, bírhatunk bölcsességgel és gazdagsággal. Ha nincs bennünk szeretet, semmink sincs, és semmik vagyunk. Il linguaggio della carità è stata la lingua parlata da Santa Elisabetta, verso la quale questo popolo nutre grande devozione e affetto. Arrivando stamani ho visto nella piazza la sua statua con il basamento che la raffigura mentre riceve il cordone dell'ordine francescano e contemporaneamente dona l'acqua per dissetare un povero. È una bella immagine quella della fede. Chi si lega a Dio come fece San Francesco de Assisi, a cui Elisabetta si è ispirata, si apre alla carità verso il povero. Perché se uno dice io amo a Dio e odia il suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Santa Elisabetta, figlia di re, era cresciuta nell'agiatezza di una vita di corte, un ambiente lussuoso, privilegiato. Eppure, toccata e trasformata dall'incontro con Cristo, ben presto sentì un rigetto verso le ricchezze e le vanità del mondo, avvertendo il desiderio di spogliarsi e di prendersi cura di chi ne ha bisogno. Così non solo spesse i suoi averi, ma anche la sua vita a favore degli ultimi, dei leprosi, dei malati, fino a curarli personalmente e a portarli sulle proprie spalle. Ecco il linguaggio della carità. A tevékeny szeretet nyelve. Ezt a nyelvet beszélte Szent Erzsébet. El lenguaje de la caridad fue la lengua hablada por Santa Isabel, a quien este pueblo profesa gran devoción y afecto. Al llegar esta mañana vi en la plaza su estatua con la base que la representa mientras recibe el cordón de la orden franciscana y al mismo tiempo ofrece agua para saciar la sed de un pobre. Es una hermosa imagen de la fe. Quien se une a Dios, como hizo San Francisco de Asís, en quien Isabel se inspiró, se abre a la caridad hacia el pobre, porque el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Santa Isabel, hija del rey, había crecido en la comodidad de una vida de corte, en un ambiente lujoso y privilegiado. Sin embargo, conmovida y transformada por el encuentro con Cristo, pronto sintió rechazo hacia las riquezas y las vanidades del mundo, advirtiendo el deseo de despojarse de ellas y de cuidar a los necesitados. Así, no solo gastó sus bienes, sino también su vida en favor de los últimos, de los leprosos y de los enfermos, hasta llegar a curarlos personalmente y a llevarlos sobre sus propios hombros. Ese es el lenguaje de la caridad. Se ne ha parlato anche Brigida, che ringrazio per la sua testimonianza.
tante privazioni, tante sofferenze, tanto duro lavoro per cercare di andare avanti e di non far mancare il pane ai suoi figli. E nel momento più drammatico il Signore gli è venuto incontro per soccorrerla. Ma l'abbiamo ascoltato dalle sue stesse parole come è intervenuto il Signore? Egli che ascolta il grido di chi è povero, rende giustizia agli oppressi, dà pane agli affamati e rialza chi è caduto. Non arriva quasi mai risolvendo dall'alto i nostri problemi, ma si fa vicino con l'abbraccio della tenerezza, ispirato alla compassione dei fratelli e che se ne accorgono e non restano indifferenti. Brigitta ce l'ha detto, ha potuto sperimentare la vicinanza del Signore grazie alla Chiesa greco-cattolica, a tante persone che si sono prodigate ad aiutarla, incoraggiarla a trovare un lavoro e sostenerla nel bisogno materiale e nel cammino della fede. Questa è la testimonianza che ci è richiesta, la compassione verso tutti, specialmente verso coloro che sono segnati dalla povertà, dalla malattia e dal dolore. Compassione, che vuol dire patire con. Abbiamo bisogno di una Chiesa che parli fluentemente il linguaggio della carità, idioma universale che tutti ascoltano e comprendono, anche i più lontani, anche coloro che non credono. Brigitta is, akinek köszönöm a vallomását, beszélt nekünk Brigitte, a quien agradezco su testimonio, también nos habló de ello. Tantas privaciones, tanto sufrimiento, tanto trabajo duro para tratar de salir adelante y no hacer faltar el pan a sus hijos. Y en el momento más dramático, el Señor vino a su encuentro para socorrerla. Pero lo hemos escuchado de sus propios labios, cómo intervino el Señor. Él, que escucha el grito del pobre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos y endereza a los que están encorvados, casi nunca llega resolviendo nuestros problemas desde arriba, sino que se hace cercano con el abrazo de su ternura, inspirando la compasión de hermanos y hermanas que se dan cuenta de ellos y no permanecen indiferentes. Brigitta nos dijo que pudo experimentar la cercanía del Señor gracias a la Iglesia greco-católica, a tantas personas que se prodigaron para ayudarla, animarla, encontrarle un trabajo y sostenerla en las necesidades materiales y en el camino de la fe. Este es el testimonio que se nos pide, la compasión hacia todos, especialmente hacia los que están marcados por la pobreza, la enfermedad y el dolor. Compasión. Compasión que quiere decir padecer con. Necesitamos una iglesia que hable con fluidez el lenguaje de la caridad, idioma universal que todos escuchan y comprenden, incluso los más alejados, incluso los que no creen. E a questo proposito esprimo la mia gratitudine alla Chiesa ungherese per l'impegno profuso nella carità, un impegno capillare. Avete creato una rete che collega tanti operatori pastorali, tanti volontari, le caritas parrocchiali e diocesane, ma anche gruppi di preghiera, comunità di credenti, organizzazioni appartenenti ad altre confessioni, ma unite in quella comunione ecumenica che sgorga proprio della carità. E grazie per come avete accolto, non solo con generosità, ma pure con entusiasmo, tanti profughi provenienti dall'Ucraina. Ho ascoltato con commozione la testimonianza di Oleg e della sua famiglia, il vostro viaggio verso il futuro, un futuro diverso, lontano dagli orrori della guerra. È iniziato in realtà con un viaggio della memoria, perché Oleg ha ricordato la calorosa accoglienza ricevuta in Ungheria anni fa, quando venne a lavorare come cuoco.
La memoria di quell'esperienza lo ha incoraggiato a partire con la sua famiglia e venire qui a Budapest, dove ha trovato generosa ospitalità. Il ricordo dell'amore ricevuto riaccende la speranza, incoraggia a intraprendere nuovi percorsi di vita. Anche nel dolore e nella sofferenza, infatti, si ritrova il coraggio di andare avanti quando si è ricevuto il balsamo dell'amore. E questa è la forza che aiuta a credere che non è tutto perduto e che un futuro diverso è possibile. L'amore di Gesù ci dona l'amore che Gesù ci dona e che comanda di vivere contribuisce allora a estirpare dalla società, dalle città e dai luoghi in cui viviamo il male dell'indifferenza. È una peste l'indifferenza, il male dell'egoismo, e riaccende la speranza di un'umanità nuova, più giusta, fraterna, dove tutti possano sentirsi a casa. És ennek kapcsán köszönetemet fejezem ki a Magyar Egyháznak a tevékeny szeretet melletti Y a elkötelezettségért. este propósito expreso mi gratitud a la Iglesia húngara por el esfuerzo realizado en la caridad. Un compromiso extenso. Han creado una red que conecta a muchos agentes pastorales, a muchos voluntarios, a las cáritas parroquiales y diocesanas y también a grupos de oración, comunidades de creyentes y organizaciones pertenecientes a otras confesiones, pero unidas en esa comunión ecuménica que brota precisamente de la caridad. Gracias por el modo con que han acogido, no solo con generosidad, sino también con entusiasmo, a muchos refugiados procedentes de Ucrania. Escuché conmovido el testimonio de Oleg y su familia. Su viaje hacia el futuro, un futuro diferente, lejos de los horrores de la guerra, comenzó en realidad con un viaje en la memoria, porque Oleg recordó la cálida bienvenida que recibió en Hungría hace años, cuando vino a trabajar como cocinero. La memoria de esa experiencia lo animó a emprender el viaje con su familia y a venir aquí a Budapest, donde encontró una generosa hospitalidad. El recuerdo del amor recibido reaviva la esperanza, anima a emprender nuevos caminos de vida. En efecto, también en el dolor y en el sufrimiento se encuentra la valentía de seguir adelante cuando se ha recibido el bálsamo del amor. Es la fuerza que ayuda a creer que no todo está perdido y que un futuro diferente es posible. El amor que Jesús nos da y que nos manda vivir contribuye entonces a extirpar de la sociedad, de las ciudades y de los lugares donde vivimos los males de la indiferencia. Es una peste la indiferencia y del egoísmo, y reaviva la esperanza de una humanidad nueva, más justa y fraterna, donde todos puedan sentirse en casa. Sono letteralmente senza casa. Molte sorelle e fratelli segnati dalla fragilità, soli con vari disagi fisici e mentali, distrutti dal veleno della droga, usciti di prigione o abbandonati perché anziani, sono colpiti da gravi forme di povertà materiale, anche di povertà culturale e spirituale, e non hanno un tetto o una casa da abitare. Zoltan e sua moglie Anna ci hanno offerto la loro testimonianza su questa grande piaga. Grazie per le vostre parole e grazie per aver accolto quella mozione dello Spirito Santo che vi ha portato con coraggio e con generosità a costruire un centro per accogliere persone senza fissa dimora. Mi ha colpito sentire che insieme ai bisogni materiali prestate attenzione alla storia e alla dignità ferita dalle persone, prendendovi cura della loro solitudine, della loro fatica di sentirsi amate e benvenute al mondo. Anna ci ha detto che è Gesù, la parola vivente, che guarisce
il loro cuore e le loro relazioni, perché la persona si ricostruisce dall'interno, cioè rinasce, cioè quando sperimenta che agli occhi di Dio è amata e benedetta. E questo vale per tutta la Chiesa. Non basta dare il pane che sfama allo stomaco, c'è bisogno di nutrire il cuore delle persone. La carità non è una semplice assistenza materiale e sociale, ma si preoccupa della persona intera e desidera rimetterla in piedi con amore, con l'amore di Gesù, un amore che aiuta a riacquistare bellezza e dignità. Fare la carità significa avere il coraggio di guardare agli occhi. Tu non puoi aiutare un altro guardando da un'altra parte. Per fare la carità ci vuole il coraggio di toccare. Tu non puoi buttare le elemosine a distanza senza toccare. Toccare e guardare. E così tu, toccando, guardando, incomincia un cammino con quella persona bisognosa, che ti farà capire quanto bisognoso, quanta bisognosa sei tu dello sguardo e della mano del Signore. Sokan itt sajnos hajléktalanok a szószoros értelemben is. Sok kiszolgáltatott testvérünket, akik egyedül számos testi és szellemi korlátozottsággal. Lamentablemente un gran número de personas aquí también están literalmente sin hogar. Muchas hermanas y hermanos marcados por la fragilidad, solos, con diversas dificultades físicas y mentales, destruidos por el veneno de la droga, que han salido de la cárcel o han sido abandonados por ser ancianos. Están afectados por formas graves de pobreza material, cultural y espiritual y no tienen un techo o una casa donde vivir. Soltán y su esposa Anna nos han dado su testimonio sobre esta gran tragedia. Gracias por sus palabras y gracias por haber acogido esa moción del Espíritu Santo que los ha llevado con valentía y generosidad a construir un centro para acoger a personas sin techo. Me ha impresionado escuchar que junto con las necesidades materiales prestan atención a la historia y a la dignidad herida de las personas, haciéndose cargo de su soledad, de su fatiga, de sentirse amadas y bienvenidas en el mundo. Ana dijo que Jesús, que es Jesús, la palabra viva que sana sus corazones y sus relaciones, porque la persona se reconstruye desde dentro. Es decir, renace cuando experimenta que a los ojos de Dios es amada y bendecida. Esto vale para toda la Iglesia. No es suficiente dar el pan que alimenta el estómago. Es necesario alimentar el corazón de las personas. La caridad no es una simple asistencia material y social, sino que se preocupa de toda la persona y desea volver a ponerla en pie con el amor de Jesús. Un amor que ayuda a recuperar belleza y dignidad. Caridad es tener el coraje de mirar a los ojos. Caridad no puedes hacer caridad mirando hacia otro lado. Caridad es tener el coraje de tocar. No se puede hacer caridad sin tocar. Tocar y mirar. Es necesario el contacto físico y la mirada para hacer la caridad. La statua in questa piazza raffigura il miracolo più famoso di Santa Elisabetta. Si racconta che il Signore una volta trasformò in rosse il pane che portava ai bisognosi. E così anche per voi, quando vi impegnate a portare il pane agli affamati, il Signore fa fiorire la gioia e profuma la vostra esistenza con l'amore che donate. Fratelli e sorelle, vi auguro di portare sempre il profumo della carità nella Chiesa e nel vostro Paese e vi chiedo per favore di continuare a pregare per me.
Testvéreim, arra bátorítalak Hermanos y hermanas, los animo a hablar siempre el lenguaje de la caridad. La estatua que hay en esta plaza representa el milagro más famoso de Santa Isabel. Se cuenta que una vez el Señor transformó en rosas el pan que llevaba a los necesitados. Es así también para ustedes. Cuando se empeñan en llevar el pan a los hambrientos, el Señor hace florecer la alegría y perfuma vuestra existencia con el amor que dan. Les deseo que lleven siempre el perfume de la caridad a la Iglesia y a su país. Y les pido, por favor, que sigan rezando por mí. Inmediatamente el aplauso a las palabras del Santo Padre, el párroco. El sacerdote en este momento está ayudando al Papa Francisco a vestir la estola y nos preparamos para rezar el Padre Nuestro y para recibir su bendición. Kedves testvérek, imádkozzuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Hemos recibido la bendición del Papa Francisco. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's very kind of you. Thank you. That's for you. Y el Papa Francisco ha recibido con mucha gratitud un pequeño obsequio que le han realizado. Ahora se escucha un canto final realizado por un grupo romaní. Che
ajtód előtt állok, és zörgetek. Arra várok, hogy bebocsáss. Szívem ajtaján kívül nincs kilincs, csak rajtad áll a nagy találkozás. Ó, halld meg hangom, és válaszol. Nyisd meg szíved ajtaját. Ó, halld meg hangom, és válaszolj. Velem együtt vacsorálj. Ha kérdezed, ki az, aki kint áll, Jézus vagyok, Isten fia. Életet adtam a bűnös emberért, hogy ne kelljen meghalnia. Ó, halld meg hangom, és válaszolj. Nyisd meg szíved ajtaját. Ó, halld meg hangom, és válaszolj, hogy velem együtt vacsorálj. Mindenütt a földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték. A quienes no pueden seguir las imágenes, les vamos contando que mientras este grupo de etnia romaní está interpretando estas canciones, el Papa Francisco está saludando a varias personas que se acercan, estrechando manos y donando rosarios en recuerdo de esta visita apostólica, esta peregrinación apostólica, dijimos la 41ª de su pontificado, el 41º viaje apostólico internacional del Papa Francisco aquí en Hungría. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagynak mindenki, ő megmarad neked. Mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet, mely mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életem, mindent elvisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életem, mindent elvisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem.
He aquí que el Papa Francisco se ha puesto de pie agradecido con el pulgar arriba al grupo Romani que ha interpretado estas canciones mientras se les saludaba a diferentes personas que le entregaban dones. Y el Santo Padre ahora se trasladará 50 metros para comenzar su próximo encuentro, la visita a la comunidad greco-católica en la Iglesia Protección de la Madre de Dios. Son solamente 50 metros los que separan al Papa de su próximo encuentro. Nosotros nos vamos a quedar de este encuentro con dos subrayados de las palabras del Papa. ¿Cómo intervino el Señor? ¿Cómo intervino el Señor? ¿Cómo interviene el Señor en los pobres, en los oprimidos, en los hambrientos? Él casi nunca llega resolviendo nuestros problemas desde arriba, sino que se hace cercano con el abrazo de su ternura, inspirando la compasión de hermanos y hermanas que se dan cuenta de ellos y que no permanecen indiferentes. Esto porque Jesús, palabra viva, sana los corazones y las relaciones. Cuando la persona se reconstruye desde dentro. Así la persona se reconstruye desde dentro. La persona renace cuando experimenta que a los ojos de Dios es amada y bendecida. La caridad es tocar y sentir. Se hace con los ojos y se hace tocando, dijo el Papa Francisco. Los saludamos por unos minutos y nos volvemos a conectar en breve. La próxima directa comenzará dentro de pocos minutos. Por ahora devolvemos la línea a las emisoras conectadas. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
grazie. Mille grazie.